Y contamos ahora con la exposición de Andrés Molina Ochoa. Él es colombiano, pero vive y trabaja en Estados Unidos, en el Departamento de Filosofía del South Texas College. Y bueno, adelante Andrés. No, muchas gracias por esta invitación y por la oportunidad de hablar en español sobre la memoria. Llevo 8 años trabajando en el derecho a la memoria y es la primera vez que puedo hablar sobre mi memoria en el idioma en el cual yo recuerdo. Entonces eso me tiene muy, muy contento. Eh, esto no está funcionando. Ok. Bueno, en las últimas 5 décadas ha habido una proliferación sobre el derecho a la memoria de la verdad. La ONU en el 2012 declaró el 24 de marzo como el derecho a la verdad en honor a Monseñor Arnulfo Romero. Desde la primera Comisión de la Verdad Exitosa que se dio en Argentina en 1984, ha habido, según autores, 51 comisiones de la verdad en el mundo. Algunos autores sugieren que hay más porque hay una controversia sobre qué se entiende por comisión a la verdad. Hay una proliferación de artículos, de tratados internacionales, de decisiones judiciales sobre derecho a la verdad y a la memoria. Sin embargo, es algo nuevo. O sea, en la historia de la humanidad, hasta la Primera Guerra Mundial, hasta después de la Primera Guerra Mundial y en especial a partir de la Segunda, lo que se entendía que debía hacerse después de una guerra era el olvido. Este es un artículo del Tratado de Osnabrück de la Paz de Westfalia, en el cual lo que se acuerda es un perpetuo olvido y perdón general. Un poco la idea era como la del papá que tiene dos niños que están peleando y entonces después de pelear los niños les dice, bueno, olvídense de todo lo que ha pasado y cálmense. Y en palabras de mi papá cuando peleaba con mi hermano, borrador a lo que pasó y ya olvídese. Entonces esa era como la visión general de la humanidad hasta el espacio entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. El derecho a la verdad y a la memoria es un derecho muy extraño dentro del marco general de derechos. Es un derecho que empezó a conocerse primero en los tribunales internacionales que en las constituciones nacionales. El único caso que yo conozco de derechos humanos en el que este camino se dio es el derecho a la privacidad. Sin embargo, el reconocimiento del derecho a la privacidad es más bien un error afortunado que un acto consciente, como, a diferencia del derecho a la verdad. Es un derecho que es protegido esencialmente en épocas de justicia transicional, esto es cuando estamos pasando de un Estado autoritario a uno democrático, cuando ha habido un cese de hostilidades, y es un derecho que involucra casi siempre entidades no estatales o internacionales o paraestatales. Un ejemplo son las comisiones de la verdad, que no hacen parte, están digamos que entre un limbo entre lo que es estatal y no es estatal y también los tribunales internacionales que se dan para juzgar los crímenes después de un conflicto armado. Eh, en la literatura, en los tratados internacionales, en las diferentes normativas, se utilizan muchos nombres para hablar de estos derechos. Se habla del derecho a la verdad, a la memoria, se habla del derecho a saber, se habla del derecho a conocer, se habla del derecho a la verdad en un sentido colectivo y se habla del derecho a la verdad en un sentido individual. El objetivo mío, lo que yo pretendo en esta presentación es intentar hablar de distinguir tres tipos de derechos, proponerlos como una taxonomía que nos permita entender qué se entiende por derecho a la verdad, a la memoria, y al final quisiera explicar por qué creo que es importante y cuáles son las ventajas de esta clasificación, aunque por motivos de tiempo no puedo hablar como de las otras clasificaciones que se han sugerido. Eh, Quisiera empezar hablando sobre los tres derechos que en mi opinión hacen parte de lo que se entiende por derecho a la verdad, a la memoria, y luego quisiera explicar las ventajas. El primer derecho es lo que yo quisiera llamar como derecho individual a saber el paradero o derecho individual a la verdad. Tradicionalmente se ha conocido como el aspecto individual del derecho a la verdad, pero propiamente yo creo que se debe entender como el derecho individual a saber el paradero. Es quizás el que tiene la consagración normativa más antigua y se encuentra en los tratados, en el protocolo 1 adicional a los convenios de Ginebra, que este protocolo es del 77 y es básicamente el derecho que tienen los familiares de las personas desaparecidas a saber qué pasó con ellos después de un conflicto armado. Es un derecho que el sujeto activo, o sea, la persona que tiene ese derecho, son los familiares y las personas que conocieron al desaparecido. No es un derecho que tenga la sociedad
O, por ejemplo, yo no puedo invocar este derecho para una persona desaparecida que yo me enteré que existía. Yo tengo que demostrar de cierta forma que tengo una conexión con esa persona desaparecida. Es un derecho que no tiene una vocación de permanencia en el tiempo. Pues una vez yo sé que eso pasó, ya lo supe y punto. Eh, Buscas sanar la incertidumbre, pero no la memoria. Esto va a ser importante después. Yo puedo pensar que el duelo empieza una vez yo sé qué pasó con el desaparecido, pero el saber qué pasó con ese desaparecido no significa que yo haya hecho el duelo. O sea, yo puedo todavía tener una memoria traumatizada por lo que sucedió, a pesar de que ya sé qué sucedió con mi familiar desaparecido. Y también es muy importante que los sujetos que son los sujetos activos de este derecho no tienen la información. O sea, yo quiero saber precisamente qué fue lo que sucedió con el desaparecido. Yo no sé. Yo le pido al Estado que me dé esa información porque yo no la conozco. Obviamente yo sí puedo saber alguna información relevante, por ejemplo, el desaparecido lo llevaron en un carro negro o cosas por el estilo, pero el sujeto activo no conoce esta información, necesita saber la información. En- este derecho está en la base de lo que después se va a transformar en derecho a la verdad, a la memoria, especialmente en dos casos. Uno es el de Manfredo Velázquez versus Honduras y el otro es el de Quinteros contra Uruguay. El primero es de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el otro es del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Y en los dos fueron personas desaparecidas y que los familiares van a la justicia internacional a decir, bueno, ¿qué pasó con mis desaparecidos? Lo interesante es que aquí los tribunales no solo le dicen a los estados que encuentren qué pasó con los desaparecidos, sino que investiguen todas las violaciones a los derechos fundamentales de las personas. Entonces aquí uno ve que ese derecho individual que existía se empieza a ampliar en algo más. El momento, digamos, en el que en mi opinión, empiezan a hacer otro tipo de derecho que yo llamo como el derecho social a la verdad, es la creación de CONADEP, que es en Argentina. Es muy ligada a los desaparecidos. De hecho, la misión de CONADEP era simplemente encontrar a los desaparecidos. Se llamaba Comisión Nacional de Desaparición de Personas. Y lo que se busca, el mandato original era simplemente vaya y encuentre a las personas. Sin embargo, tanto en el reporte que se presentó como en las actividades que hicieron, hay un intento por encontrar la verdad de lo acontecido. Por ejemplo, en el reporte de CONADEP se presentan los lugares donde se desaparecieron a las personas, se individualizan algunos de los victimarios. Entonces, el derecho se empieza, digamos, que a volver más complejo y más abarcante. Algo importante es que aquí hay una justificación diferente. En el primer tipo de derechos era saber qué pasó con mi desaparecido. Aquí es no queremos olvidar y no queremos perdonar lo pasado. Hay un intento aquí de permanencia que no existía antes. O sea, yo quiero saber qué pasó y no lo quiero olvidar. Yo lo quiero recordar. Quiero que esto permanezca en la memoria. Esto, en mi opinión, da origen a lo que se llamará derecho social a la memoria, que va a ser un derecho diferente. Quizás su consagración normativa más importante está en lo que se conoce como los principios sobre el ICTER, que tienen que ver con la impunidad. Luego la ONU va a hacer otro documento sobre la reparación. Y ya es un derecho que no es individual, sino que es un derecho que tienen los pueblos, la sociedad. La Corte Interamericana de Derechos Humanos habla de la sociedad en general. Y no es un dato específico dónde está el desaparecido, sino que es toda una reconstrucción histórica de saber qué pasó, quiénes son los culpables, cuáles fueron las causas, cuáles fueron las circunstancias, y que tiene una vocación de saber para que lo que pasó no se repita. O sea, para evitar que esto suceda. Un poco con el dictum de Santayana, de los pueblos que no conocen sus pasado, están condenados a repetirlo. Es un derecho colectivo, no es un derecho individual, es un derecho que la sociedad tiene como todo. Eh, Ahí hay un problema muy grande y es que entendemos por sociedad quiénes son los sujetos activos, pero en general uno puede decir yo tengo derecho a saber qué pasó en Colombia, en los crímenes en Colombia, a pesar de que yo no haya sido una víctima directa. Es un derecho que, como dije, tiene una permanencia en el tiempo, o sea, queremos saber para recordar, o sea, no queremos saber para olvidar, queremos saber para recordar. Y aquí las víctimas poseen información vital, mucho más que en el anterior. Y tienen en común con el anterior derecho, o sea, con el derecho a saber el paradero, que parte de una pretensión de verdad como correspondencia. Y obviamente yo sé todos los problemas que hay en la filosofía sobre entender la verdad como correspondencia,
Pero uno puede, pero para mí, a mí me parece que es claro que en ambos derechos hay una pretensión de que lo que se va a saber es lo que pasó. O sea, yo quiero saber dónde está mi desaparecido y es porque eso fue lo que realmente pasó. Y yo quiero saber qué fue lo que pasó en mi país. Yo no quiero saber cómo se representa o yo no quiero saber qué es lo más cercano a lo que pasó. No, yo quiero saber qué fue lo que pasó, quiénes fueron los criminales. Hay una vocación de verdad como correspondencia con todos los problemas que su afirmación tiene. El objetivo aquí es muy distinto. El objetivo no es un dato en específico, sino el objetivo es o bien que nunca vuelva a pasar y por eso muchos de los reportes de las comisiones a la verdad se llaman Nunca Más, el primero de CONADEP, pero el segundo también Nunca Más en Brasil. En casi todos los reportes de las comisiones de la verdad hay una pretensión, recordamos, para que esto no pase. Hay algunos autores, en especial Margaret Urban Walker, afirma que el derecho a la verdad cumple una función de reparación, en el sentido de reparar un contexto epistemológico que permite a las víctimas participar en política. Es decir, si yo soy víctima, por ejemplo, de un gobierno que torturó y desapareció a mi familia, y estos datos son negados en la cultura, yo no voy a tener la capacidad de participar en política de la misma forma que tengo cuando se reconoce lo que sucedió en mi comunidad. Entonces el derecho a la verdad cumple para Margaret Walker como una función de reparación de un contexto epistemológico que me permite hablar en la arena política. Hay un objetivo aquí que es muy importante, que es de permanencia en el tiempo. O sea, independientemente de si yo entiendo el derecho aquí a la memoria social como reparación o como evitar que algo suceda en el pasado, en el futuro, yo quiero que eso que se recuerda permanezca. Y por eso, añadido al derecho a la social a la verdad y a la memoria social, hay una serie de obligaciones que son mantener los registros, mantener los archivos, mantener los testimonios, memorializar lo que pasó. Aquí hay un intento de, yo quiero que esto se recuerde en el futuro. Hay un tercer derecho que en mi opinión no ha sido discutido lo suficiente, quizás solamente Juan Méndez habla de él como parte de este grupo de derechos, pero de una forma diferente, que yo llamo el derecho a decir la verdad o el derecho a sanar la memoria. Lo que ustedes están viendo en la pantalla es un telar hecho por mujeres cuyos maridos fueron asesinados en la comunidad de Mampuján, en Colombia. Entonces ellas empiezan a contar la historia a partir de los tejidos, a partir de su arte. Entonces este es un derecho que para mí es diferente. Tiene un objetivo que es superar los problemas que da una violación grave de los derechos humanos. O sea, una comunidad que ha sido sujeta a derechos humanos generalmente siente vergüenza por lo sucedido, siente aislada, o sea, no quiere hacer parte de la comunidad y tiene falta de sentido. O sea, la pregunta es por qué esto pasó, esto contradice cómo yo entiendo mi vida o los objetivos de mi vida. Estos tres requisitos son hechos a partir de una investigación hecha por la psicóloga Jenny Sánchez y colaboradores que estudian este y otros casos de violaciones a los derechos humanos, que están las comunidades de Mapuján con sus telares. Para que estos objetivos de decir la verdad y sanar la memoria se den, se necesita un ambiente que no sea escéptico, es decir, un ambiente que invite a la persona a hablar. Tanto en el proceso individual o en el proceso de reconstrucción de la memoria colectiva se necesita una recepción del testimonio escéptica. O sea, yo como abogado, si estoy pidiendo el testimonio de una persona y me dice que hubo un asesinato y que lo hizo Pedro por decir algo, yo le voy a preguntar cómo tenía la camisa, yo le voy a preguntar si ella si estaba en la cocina o si estaba en el comedor, y yo voy a dudar. O sea, es importante esa duda porque nosotros sabemos todos los problemas de la memoria, tal como Alberto nos ha contado y Elena también nos contó sobre lo que ya Alberto llamaba la discordancia anémica. Entonces, yo voy a dudar de ese testimonio y voy a dudar porque es que si es verdad o no es verdad lo que pasó, tiene consecuencias. O sea, una persona puede ir a la cárcel o no puede ir a la cárcel. En este proceso de decir la verdad, ese escepticismo se debe parar, porque si yo soy escéptico frente a la víctima no me va a contar lo que pasó y no va a poder sanar su memoria y va a aislarse aún más. O sea, yo puede que yo no crea o que crea la mitad o que crea gran parte, pero mi actitud no va a ser la actitud de yo quiero saber qué exactamente pasó, sino quiero saber cómo te representaste eso que pasó y cómo me lo estás contando. Como decía, esto tiene consecuencias muy graves. Hay muchos casos y ustedes han mencionado muchos.
los anteriores presentadores, muchos más, pero hay casos que en el derecho son interesantes. Hay un caso que cuenta Schachter que a mí me parece que es una mujer que la violan mientras está viendo un programa de televisión y ella en su memoria se acuerda que el presentador de televisión fue el que la violó, pero el presentador estaba de hecho presentando a la hora en que ella fue violada, o sea, fue claro que él no es el culpable. Entonces, desde una perspectiva de derecho a la verdad con la memoria social, yo voy a ser muy escéptico al testimonio de ella. O sea, mi objetivo es, no fue él. Pero desde un punto de vista de decir la verdad, yo ahí no voy a ser escéptico. Yo voy a dejar que ella hable, que ella cuente su historia, que ella mejore su representación. Y después, quizás de mucho tiempo, ya voy a empezar a poder cuestionarla. Pero yo primero tengo que solucionar el problema de vergüenza, del aislamiento y falta de sentido antes de ser escéptico. Y también es un proceso que tiene, es un derecho que tiene una permanencia, pero una permanencia transformadora. Entonces, Daniel Offer nos cuenta un caso de unos adolescentes que fueron, cuando eran niños, habían sido sujetos de bullying. Y después de la experiencia, el 82% de los adolescentes la recordaban como traumática, como si se sentían humilladas. Después del paso del tiempo, solamente el 30% de estos adolescentes ya mayores se acordaban de ella como algo traumático, como algo en el que se sentían humillados. Entonces, la memoria empieza a sanarse en el momento en que la transformación de lo sucedido empieza a evolucionar. Entonces, yo aquí lo quiero recordar lo que pasó, quiero precisamente que la representación de lo que pasó se empiece a transformar para que la persona sea sujeta activa de ese recuerdo, para que la memoria no sea lo que se impuso a partir del acto de la violación de los derechos humanos, sino a partir de lo que la persona crea con esa representación. Por eso es tan importante, digamos, que el tejido de las tejedoras en Mapujana hacen. Ellas están transformando con el arte su representación de los hechos. Bueno, entonces este es un derecho que busca la transformación, no el archivo de lo sucedido, sino la transformación. Es un derecho en el que el centro es la víctima, en los otros derechos no. En el derecho a individual a la verdad, la información central no la tiene la víctima, en el otro la puede tener, pero no necesariamente. Y es un derecho que se fundamenta en la representación de la víctima de lo sucedido y no tiene una pretensión de correspondencia con la verdad. Ahora bien, antes de ir como no, una parte de ahí, algo importante es que todos los derechos se relacionan, pero son distintos. Me explico. Yo puedo tener una gran ansiedad porque no tengo trabajo. Entonces consigo trabajo y se me soluciona la ansiedad. Pero el derecho al trabajo y el derecho a la ansiedad, a tener una salud mental son diferentes. Y son diferentes porque yo puedo tener trabajo y seguir con una ansiedad porque mi mente es ansiosa. Y puedo solucionar mi ansiedad sin conseguir trabajo porque aprendo a manejar mejor la situación. Entonces, igual con estos tres derechos. Los tres derechos se relacionan. La información que me dan las víctimas puede servir a construir el derecho a la memoria a nivel colectivo, pero no son lo mismo. Y cuando el Estado me dice qué pasó con los desaparecidos, me puede ayudar también al proceso de sanación de la memoria, pero no son los mismos derechos. Ahora, ¿por qué es importante esta clasificación que sugiero? Porque genera diferentes obligaciones. Explica las diferentes obligaciones que el Estado tiene. O sea, el Estado tiene la obligación de encontrar a las víctimas. No es lo mismo que iniciar procesos de memoria colectiva y no es lo mismo iniciar procesos de sanación de la memoria de las víctimas. Son tres actividades diferentes que el Estado debe hacer. Segundo, porque explica muy bien quiénes son los sujetos. Uno es el familiar de la víctima, el otro es la víctima de la agresión y el otro es la sociedad como tal. Y más importante aún, porque creo que da luz sobre los posibles dilemas que se dan cuando estos derechos entran en contradicción. Entonces, por ejemplo, los colombianos recordamos la matanza de las bananeras, que es una matanza que hizo la United Fruit Company en la década del 20 por 100 años de soledad. Yo en 2016 me dediqué a buscar todos los artículos que estuvieran en JSTOR sobre la masacre de las bananeras y todos, sin excepción, mencionan a 100 años de soledad. Sin embargo, la reconstrucción de García Márquez, que es la que nosotros recordamos, no es una reconstrucción, digamos que histórica. O sea, Gabriel García Márquez inventó el número de víctimas, él no sabía, y se inventó un número y bueno, y entonces uno se puede hacer la pregunta de qué tan acertado es que nosotros recordemos como memoria colectiva un trabajo que es claramente de ficción, a pesar de que tiene muchos elementos de verdad. Y otra pregunta es que es un caso que para mí es mucho más interesante, que es un caso que sucedió en el 2012 en el programa Radiolab de NPR. Entonces en Radiolab entrevistan a un habitante de Camboya de la comunidad Hmong, perdón por la pronunciación, y le dicen, mire, ¿usted se acuerda de que hubo una lluvia amarilla
Y entonces él dice, claro, eso fue una bomba, bueno, estoy cambiando un poquitico los hechos, pero más o menos eso fue lo que pasó. Hubo una lluvia amarilla, que eso fue un arma química de los soviéticos. Y entonces en Radio Lab le dicen, no, 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 es que no fue un arma química, fue de hecho el polen, pero la gente se equivocó y creyó que era un arma soviética. Y los dejó, no, no, este representante le dice, no, 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 es que fue un arma química. Entonces, parece ser que lo que fue el polen y eso generó unos problemas de toxicidad. Bueno, pero para la comunidad Hong es muy importante que se recuerde no como lo que pasó, que fue el polen, sino como un arma química de los soviéticos, porque así lo recuerdan ellos y ese recuerdo les ha permitido ganar una serie de reivindicaciones sociales. Entonces, cuestionar ese recuerdo que ellos tienen a partir de sus testimonios, con la información de lo que pasó, puede poner en peligro como su visión de identidad y como su visión de identidad de un grupo que es marginado y que ha sido perseguido. Entonces, ¿cuál representación debo yo preferir? La que uno, digamos, que puede construir en procesos de memoria social, en donde lo que queremos saber es qué pasó, o la de los procesos de derecho a la verdad, a la memoria de esta comunidad. Yo no tengo la respuesta a esta pregunta, pero pues, todavía ni siquiera la he aventurado, pero yo creo que esta descripción de los derechos nos permite entender este dilema de una mejor forma. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Muy, muy interesante la presentación, muy interesante y nos cambia mucho de la conversación que veníamos teniendo el día de hoy. Bueno, muy, muy interesante. Yo tengo por ahí algunas preguntas, pero primero quiero saber si alguien tiene alguna pregunta. Marcela, adelante. Gracias, Alberto. Muchas gracias, Andrés, por compartirnos esta parte de tu trabajo. A mí me parecen estas cosas bien interesantes porque, uno, justo me parece que la memoria colectiva es un ejemplo representativo de cómo podemos entender la cognición distribuida, ¿no? Aunque parecieran aspectos que de pronto pudieran no estar relacionados, creo que es uno de los mejores ejemplos que tenemos de entenderlo. Y la otra, porque también como decimos las feministas, lo personal es político, ¿no? Y en este sentido, la memoria es política. Entonces, como pensando un poco en esa idea, a mí me gustaría saber, Andrés, digo, si es que tienes algo que decir al respecto, si no, no pasa nada, pero ¿de qué manera las personas que, por ejemplo, hacemos quizá investigación básica, ¿no? Por ejemplo, yo me dedico a hacer neurociencias cognitivas, podemos también como unir esfuerzos en el sentido de que la investigación siempre tiene que se tiene que aterrizar en el sentido de mejorar el tejido social, ¿no? Porque de repente sí está muy padre venir y hablar de los fundamentos epistémicos, de la memoria episódica y de la cognición, pero ¿cómo podemos utilizar eso en el sentido de reconstruir, resignificar este tipo de cuestiones que tú estás mencionando, que fortalecen el tejido social? Y si has pensado, por ejemplo, pues en algunas formas, opciones, vías que podríamos tener las académicas y los académicos para, digamos, hacer quizá un poquito como de activismo, ¿no? En este sentido, creo que tu charla se da mucho como para reflexionar al respecto de eso, en comparación con las cosas que se han venido exponiendo previamente, ¿no? Entonces, me gustaría como si tienes alguna reflexión al respecto. Pregunta muy, muy difícil. Te quiero contestar de dos formas. La primera es todo lo que yo he escuchado hoy. Yo no he prendido la cámara, pero he estado pendiente desde las 7:30 de la mañana acá, que estaba llevando a mi hijo a la escuela. Le dije a mi hijo, oiga conmigo la charla. Me ha ayudado mucho porque en el discurso de los derechos políticos y en la reflexión del derecho a la memoria, las discusiones sobre la parte neurológica no son muy frecuentes. Yo recuerdo la primera conferencia a la que yo fui, que fue en la Universidad de McMaster en Canadá. Se hablaba, uno de los autores hablaba tranquilamente, mire, hablamos del derecho a la memoria como la reproducción objetiva y exacta de lo que sucedió. Y yo decía, un momentico, ¿cómo así? Pues, entonces,
es todas las reflexiones que ustedes hacen desde una aproximación que no es la mía, me ayuda a mí a pensar mucho mejor mis problemas. O sea, ya hay un apoyo. Y cuento una anécdota pequeña para como una diferente aproximación. Mi tesis doctoral es sobre problemas de juego. Yo utilizo Kripke y Wittgenstein para solucionar problemas de la obligación del derecho. Es decir, nada que ver con lo que estoy hablando ahora. En parte porque yo trabajé en derechos humanos como abogado, después hice mi doctorado en filosofía en una época muy dura de Colombia y yo me quería olvidar de todo lo que había vivido. O sea, yo hice una tesis doctoral para olvidar, pues a nivel personal. Pues con el paso del tiempo a nivel existencial yo dije, no, 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 un momentico, que es que esa memoria es importante. Y esa memoria es importante como para dar sentido a mi vida, a mi existencia como catedrático, Y entonces empecé a trabajar en Derecho a la Verdad y ya he publicado pues algunos textos sobre Derecho a la Verdad y a la memoria. Y con eso quiero decir algo. Yo pienso que en gran parte uno así no se da cuenta en lo que está trabajando, lo que está trabajando obedece a muchos problemas existenciales de su vida como catedrático, de su vida como persona en un entorno que a veces es complicado. Y esa posibilidad de entenderse a uno es quizás el aporte más importante que tiene uno desde la academia y que muchas veces uno no lo valora lo suficiente o no se da cuenta de lo importante que es. Por lo menos esa es mi experiencia. Muy bien, tenemos una pregunta aquí en el chat que es de Marina, que no se puede conectar, pero ella quiere preguntarte sobre el derecho a sanar la memoria. Si puedes decir un poco más sobre la historia y formulación de este derecho, su aplicación en casos concretos, etcétera. Vea, tal como tal, así no está formulado, es mi interpretación. Hay autores que ya están hablando de algo por el estilo. Por ejemplo, Juan Méndez, que Juan Méndez es clave en el derecho a la verdad. Juan Méndez era, que no te rías las cosas, es que confundo los nombres, problemas de memoria. El director de Human Rights Watch durante la época de la dictadura, de la Junta Militar en Argentina. Y es quizás uno de los autores o el autor más citado en el derecho a la verdad. Él habla, mire, nosotros tenemos que entender el derecho a decir la verdad como un derecho diferente. Hasta ahí llega. Sin embargo, uno ve las prácticas de derecho de reconstrucción de la memoria y son como procesos de sanación. Entonces, por ejemplo, en la antigua Yugoslavia hay procesos en donde las víctimas se toman un café en el lugar donde fue el atentado. Este caso de Mampuján, todo esto es un proceso de intentar recuperar la memoria. Lo que pasa es que generalmente todas estas actividades se entienden como derecho a la verdad como colectiva. Yo creo que eso es problemático porque, primero, porque yo no le puedo exigir a la víctima que reconstruya la historia, a pesar de que yo tenga que escucharlo para reconstruir qué fue lo que pasó, pues son dos cosas distintas. Y me parece que también es problemático porque las víctimas muchas veces sufren muchos en esos procesos de reconstrucción de la verdad. Priscilla Heiner, que tiene el texto más importante, creo yo, sobre las comisiones de la verdad, Unspeakable Truths, ella tiene una serie de relatos de psicólogos, especialmente la Comisión de la Verdad en Sudáfrica, que cuentan que la gente va, da su testimonio y queda totalmente deprimida y devastada después de darlo. Claro, porque es que lo que busca la Comisión de la Verdad es saber qué pasó, no ayudarle a esa persona en el proceso de sanación. Entonces yo creo que es necesario una mayor elaboración normativa, es decir, yo no creo que sea un derecho individual, sino que sea un derecho que uno pueda deducir del derecho a la salud y entenderlo a nivel jurídico de una forma distinta. Pero yo creo que tiene conexión con los otros derechos y que uno lo debe entender como el derecho a la sanación de la memoria después de épocas traumáticas de violación grave a los derechos humanos y en épocas transicionales. Muy bien. Am, Mi pregunta va más o menos en ese sentido. Me pareció muy interesante. Bueno, tengo dos preguntas. Primero esta. Precisamente ahorita que mencionas el caso sudafricano, ah, eh, nos hemos enterado por acá, hay mucha relación con la academia en Sudáfrica y últimamente hay iniciativas desde la filosofía de la memoria precisamente para investigar esto que ellos llaman el derecho a una reparación epistémica. Y esta idea de reparación epistémica, precisamente, ellos dicen que una de las partes de esta reparación epistémica es el derecho
a contar mi historia, a que mi historia sea escuchada, no a que si es verdad o no es verdad, o no si mi historia le sirve a alguien, sino mi propio derecho a decir lo que pasó. Y para ellos es muy importante esta parte porque se dan cuenta de ese poder transformador que puede tener el hablar y el decir y el ir encontrando significado al contar mi historia, ir diciendo, bueno, ahora entiendo esto, ahora entiendo que las cosas pasaron así, etcétera. Entonces, bueno, no sé si esto también vaya por esta parte de sanar a la memoria, este derecho a la acción epistémica. Sí, sí, es el derecho, te lo digo más fuerte, es el derecho que yo estaría hablando. Yo, hay una parte, a ver, a mí se me viene la idea de hablar de este derecho de una forma distinta, te conecto con lo de Sudáfrica, en una conferencia que yo di en Canadá. Y en esa época estaban en Canadá en la Comisión de la Verdad, estaba todavía sesionando. Ellos hicieron una comisión para saber los crímenes de los niños que fueron, niñas y niños que fueron separados de sus hogares eh, indígenas de la población de allá, los llevaron a hogares cristianos para pues, cambiarles las costumbres. Entonces hicieron una comisión de la verdad para contar eso. Y yo tenía la verdad ni me acuerdo cuál era mi opinión, pero yo quería Ujú, defender una tesis y no me acuerdo cuál era. Y uno de los indígenas me dijo, mire, usted está equivocado. Y yo le pregunté, ¿por qué? Es que nosotros no queremos que nos cuenten la verdad, nosotros queremos contar nuestra verdad. Hay un texto de un canadiense cuyo nombre no me acuerdo que dice, mire, hay un derecho, aquí hay que hacer una verdad como una especie de farsa, en el sentido de ellos como una especie de recreación de un circo, pero no en un sentido pues peyorativo de circo, como una especie de espectáculo en el que ellos, en donde la víctima tenga la opción de formar las propias reglas de su propio relato. O sea, y esa es parte del derecho que yo creo que es eh, yo llamaría, de hecho todavía no estoy seguro cómo llamarlo, pero creo que es un derecho distinto a conocer la verdad. ujú, Y es un derecho en el cual yo como víctima tengo, o sea, en este caso los canadienses, estas comunidades indígenas tienen el derecho a contar la historia de lo que pasó con sus propias reglas, no con las reglas de la Comisión de la Verdad, que fue acordada con el Estado, que fue acordada, digamos que en un parámetro epistemológico, cultural distinto. No, ellos tienen ese derecho a contar esa verdad. Y pienso que es importante y creo que es diferente de los otros dos derechos. Digamos que esa es un poco la motivación que me llevó a mí a intentar pensar el derecho a la verdad, a la memoria de una forma distinta. Y está en consonancia obviamente con lo que cuentas de Sudáfrica, totalmente. ujú. Muy bien, gracias. Marina dice gracias también por la respuesta. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo tengo otra. Aprovecho. Eh, um, ah, Digo, me dejas pensando en muchas cosas, ¿no? Me ha tocado, cuando yo empecé a trabajar en memoria, precisamente fue en países que tienen un muy fuerte activismo por la memoria colectiva, que es Argentina y después en Colombia. Y bueno, ahora más recientemente Colombia, ¿no? Argentina desde hace mucho. Y una cosa que me quedaba muy clara es que en algún momento en México, en mi país, va a ser muy necesario un trabajo grande sobre esto, sobre estos derechos, por la gran cantidad de desaparecidos que hemos tenido en los últimos años. Y, y una de las preguntas que me hacen cuando yo he llevado mis trabajos precisamente a esto es, bueno, pero con... ¿qué pasa con la verdad? O sea, si nosotros aceptamos que la memoria puede tener todos estos fallos, que puede tener todos estos errores, que pueden pasar todas estas cosas, si aceptamos que así es como funciona, una de las preguntas que más me hacen es, bueno, entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede con el testimonio?
qué tanto podemos confiar, qué tanto debemos desconfiar de él, sobre todo porque hay países, no sé, pienso en el caso de Argentina, donde el gobierno está coqueteando con este, personas acusadas por delitos de lesa humanidad. O sea, después de este nunca más viene la duda, ¿no? Viene, bueno, pero es que a lo mejor no fueron 30.000, pero es que a lo mejor no era todo lo que se decía, pero es que... eh, sabiendo esto de la memoria, sabiendo esta tendencia, esta discordancia de la memoria, ¿tú qué dirías? O sea, ¿cuál es tu lugar como abogado? ¿Cuál es tu lugar como defensor de los derechos? Hay varias respuestas. La primera es, yo pienso que el derecho a la verdad no puede confiar en la memoria de las víctimas y por eso parte de mi necesidad de separarlas. Lo que no quiere decir que la memoria de las víctimas no pueda ayudar. Pero, por ejemplo, hay estudios que sugieren que entre el 3 y el 6% de las personas que están en la cárcel en Estados Unidos lo están por testimonios falsos, eh, memorias falsas. Entonces, hay casos, por ejemplo, hay un caso que estudié yo hace poco de una mujer que fue, igual, fue una mujer que fue violada en un lago, no me acuerdo ahora el nombre de ella, y ella identificó al victimario, lo metieron a la cárcel y después apenas pero guardaron las pruebas, todavía no había pruebas de DNA, luego hicieron las pruebas de DNA y resultó que no era el agresor él. Y ella, o sea, uno puede leer los testimonios de ella, ella dice, yo me acuerdo que era él, o sea, yo veo su cara sobre mí y no fue él, fue otra persona. Entonces, uno no puede confiar y por eso la reconstrucción de la verdad histórica necesita una serie de mecanismos que no son solo el testimonio de la víctima, sino los registros, testimonios de los victimarios, no sé, todos los procesos de reconstrucción que uno entiende en el derecho, grabaciones, muchas otras cosas. Eso no quiere decir que el testimonio de la víctima no sea importante, eso por un lado. Eh, por otro lado, yo creo que el derecho a la verdad y la memoria es precisamente más importante cuando la verdad que se ha encontrado quiere ser negada. Y eso es, por ejemplo, el caso yo diría, de Argentina, o el caso ahora de Alemania con el Holocausto, o el caso aquí de Estados Unidos con todos los problemas de discriminación racial. eh, Precisamente en esos momentos son los cuales en los que uno debe recordar, en los que si tiene sentido recordar es ese. O sea, si es verdad, hay mucha historia, yo soy muy escéptico frente a esos estudios, pero, y eso es algo sobre lo que alguna vez quiero escribir, pero hay mucho estudio que intenta evaluar la parte empírica, si es verdad que el recordar previene atrocidades. La mayoría de estudios dicen que no, yo creo que los estudios son equivocados, pero bueno, esa es otra discusión. Pero si hay algún motivo para creer que recordar nos ayuda a evitar atrocidades, es precisamente en épocas en las cuales hay negacionismo. O sea, el momento para recordar es ese, e intentar recordar el pasado para que lo que ocurrió no se repita. Y diciendo algo sobre Argentina, yo creo que el derecho a la verdad es un producto argentino. Eh, o sea, es un producto de todo lo que surge en CONADEP. O sea, yo no creo que en Europa existía una idea de derecho a la verdad, existían leyes de la memoria, eh, que eran leyes que impedían negar el holocausto, pero esa idea de vamos a ir al pasado, a reconstruirla, a crear una comisión, yo pienso que eso es algo que nace en la década de los 80 en América Latina y es muy nuestro y es un producto de resistencia ante una época en la cual el Estado no es capaz de garantizar los derechos humanos. Entonces la gente dice, yo no, el Estado no me va a garantizar los derechos humanos, los criminales no van a ir nunca a la cárcel, es una época de leyes de punto final que casi todos los países firman, en Argentina se firmó, en Chile se firmó, eh, de una gran impunidad. Entonces, bueno, la cárcel no funciona, el Estado no funciona, nos sirve el recuerdo. Y yo pienso que ese es el origen del derecho a la verdad, es el derecho a una resistencia ante un poder que se sabe más fuerte. Y digamos que por eso yo creo que este es el momento, precisamente cuando ese poder vuelve a ser fuerte y precisamente cuando ese poder quiere negar lo sucedido, es el momento en que uno debe recordar, en que se hace más urgente y necesaria la memoria. Muchas gracias. Gracias, Andrés. ¿Alguna otra pregunta? ¿Es todo? Bueno, muy bien. Muchas gracias por esta presentación. Me hiciste recordar una frase que
una vez comentó un amigo que era, si Europa es la tierra de la historia, América Latina es la tierra de la memoria, porque aquí la memoria no muere. Entonces se me hizo muy bonita. Bueno, muchas gracias, Andrés. Muy interesante presentación y te agradezco a ti, a Marta, también por ahí a Claudio, que hayan tenido interés por participar en este simposio, porque estas discusiones también son importantes. Estas discusiones que nos sacan meramente de los correlatos neuronales, meramente de lo filosófico analítico y nos llevan a estos otros terrenos de la memoria, creo que nos enriquecen a todos. Entonces, muchas gracias.